Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. En el vídeo de hoy, un lugar bello y enigmático, con paisajes cargados de misterio, situado en las tierras altas de Escocia, os hablo del lago Ness. Un lugar de atracción para científicos, turistas y amantes de lo desconocido. Sin embargo, lo que ha hecho mundialmente famoso a este lago no es solo su belleza natural, sino la leyenda que lo envuelve, la existencia de una criatura monstruosa que habita en sus aguas, conocida popularmente como el monstruo del lago Ness o Nessie. Comencemos con sus características. El lago Ness es el segundo lago más grande de Escocia en términos de superficie, pero el primero en cuanto a volumen de agua, con una profundidad máxima de aproximadamente 230 metros. Su agua es turbia debido al alto contenido de turba en la región, lo que dificulta la visibilidad en sus profundidades. Su longitud es de alrededor de 37 kilómetros y su anchura varía entre 1,5 y 2,7 kilómetros. Este lago forma parte del sistema de canales de Caledonia y está conectado con otros cuerpos de agua a través del río Ness. Origen de la leyenda. El origen de la leyenda, referente al monstruo del lago Ness, datan de tiempos antiguos. Se cree que los pictos, antiguos habitantes de Escocia, ya representaban a criaturas misteriosas en sus esculturas. Sin embargo, la primera mención documentada de un ser extraño en el lago se encuentra en la vida de San Columba, un monje irlandés del siglo VI. Según la historia, San Columba salvó a un hombre que estaba siendo atacado por una bestia acuática en el río Ness al invocar el poder de Dios y ordenar a la criatura que se alejara. Este relato es uno de los primeros testimonios sobre la existencia de un ser extraño en las aguas de la región. Avistamientos a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, ha habido numerosos avistamientos de una criatura en el lago Ness. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando la leyenda tomó gran relevancia. En 1933, una pareja que conducía por la carretera cercana al lago afirmó haber visto un enorme animal con un cuello largo que emergía del agua. Este evento fue ampliamente difundido por la prensa, despertando el interés del público y los investigadores. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió en 1934, cuando se publicó una fotografía conocida como la fotografía del cirujano, supuestamente tomada por el Dr. Robert Kenneth Wilson. La imagen mostraba una figura con un cuello largo emergiendo del agua. Durante décadas, esta fotografía fue considerada como prueba de la existencia de Nessie, hasta que en 1994 se reveló que había sido un fraude elaborado con un modelo de juguete. A pesar de las controversias y los desmentidos, los avistamientos continuaron durante todo el siglo XX y hasta la actualidad. Muchas personas han afirmado haber visto algo inusual en el lago, ya sea en persona o a través de imágenes captadas por sonar y cámaras de vigilancia instaladas en la zona. Explicaciones científicas. La comunidad científica ha tratado de explicar los avistamientos del monstruo del lago Ness con diversas teorías. Algunas de las hipótesis más comunes incluyen ilusión óptica y fenómenos naturales. Las condiciones de luz, las ondas en el agua y la bruma pueden crear ilusiones ópticas que hagan parecer que hay una criatura en el lago. Animales conocidos. Algunos científicos sugieren que lo que la gente ve podría ser un pez de gran tamaño, como un esturión o un bagre, que podrían haber sido confundidos con una criatura prehistórica. Restos de plesiosaurios. Una de las teorías más populares sugiere que Nessie podría ser un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico. Sin embargo, los científicos han argumentado que es improbable que una especie de este tipo haya sobrevivido durante millones de años sin dejar rastro de evidencia fósil en la región. Actividad humana y fraudes.
muchos de los avistamientos pueden haber sido exageraciones, errores de percepción o incluso montajes para atraer turistas y curiosos. Impacto cultural y turístico. El lago Ness y su leyenda han tenido un gran impacto en la cultura popular y en la economía de la región. Miles de turistas visitan el lago cada año con la esperanza de ver a Nessie o simplemente para disfrutar del paisaje y la historia del lugar. El mito ha inspirado numerosas películas, documentales, libros y programas de televisión. La localidad de Drumnadrochit, situada a orillas del lago, cuenta con un centro de visitantes dedicado al monstruo, donde se exhiben pruebas, testimonios y teorías sobre la criatura. También se organizan excursiones en barco equipadas con sonar para que los turistas puedan explorar las profundidades del lago en busca de señales de Nessie. Expediciones y búsquedas científicas. A lo largo de los años, se han realizado diversas expediciones científicas para tratar de encontrar pruebas definitivas de la existencia del monstruo. En 2003, la BBC llevó a cabo una búsqueda exhaustiva utilizando tecnología de sonar de última generación y cámaras subacuáticas, pero no encontró ninguna evidencia concluyente. En 2018, un equipo de investigadores realizó un análisis del ADN presente en el lago para identificar todas las especies que habitan en sus aguas. Los resultados indicaron que no hay rastros de plesiosaurios ni de grandes criaturas desconocidas, pero sí una gran cantidad de anguilas. Esto llevó a algunos científicos a sugerir que los avistamientos de Nessie podrían ser, en realidad, anguilas de gran tamaño. En resumen, el lago Ness y su legendario monstruo continúan siendo un misterio fascinante. A pesar de la falta de pruebas concluyentes sobre la existencia de Nessie, la leyenda sigue viva en la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La combinación de historia, ciencia, mitología y turismo ha convertido a este lago en uno de los lugares más emblemáticos de Escocia. Ya sea que Nessie sea un ser real, un producto de la imaginación colectiva o simplemente un símbolo del misterio, el lago Ness seguirá siendo un destino de interés para exploradores, investigadores y curiosos que buscan descubrir la verdad detrás de uno de los mitos más perdurables de la historia. En la descripción del vídeo os dejo enlace del documental de la BBC. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.